Hoy día quiero invitarlos a que conversemos acerca de el poder de la palabra, visto desde el punto de vista metafísico y también de la reprogramación mental y la programación neurolingüística que se ha mencionado por aquí. Los libros, en general, los libros que tratan de darle un significado a la creación, darle una explicación teológica, naturalmente, como son hechos por humanos, no tiene otra manera el ser humano que imaginarlo a través de su propia experiencia y su propia manera de funcionar. De ahí que yo les explico que hay una idea fundamental que da vueltas por ahí, que algunos libros de las religiones de Abraham dicen que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso no puede ser así. Lo que pasa es que es el ser humano el que hace Dios a su semejanza. Entonces por eso lo reviste de una figura o lo reviste de comportamientos, de conductas bastante humanas e incluso en algunos casos bastante inhumanas incluso. Es decir, con las buenas virtudes y las malas virtudes del ser humano. Y de ahí que en los escritos antiguos también, cuando se relata cómo es el Génesis, cómo es la creación de la vida, bueno, los escritos religiosos nos dicen también de manera así alegórica, expresando en el fondo la vivencia humana. Y obviamente el libro más conocido para nuestros pueblos, que es la Biblia, o los libros más conocidos, diré, tiene por supuesto su relato del Génesis, o para ser más preciso tiene varios relatos del Génesis, pero el que viene al caso aquí es el primer relato del Génesis, que comienza así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y ahí comienza toda la historia. Dicho de una u otra manera, las escrituras sagradas de todo el mundo dicen más o menos lo mismo. Recordarán, porque en los rituales martinistas, Rosacruces e incluso la masonería también, se leen algunos versículos del Evangelio de San Juan que plantean lo mismo. Dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así pues, la creación es posible que se desarrolle cuando hay una palabra creadora. Y como pueden ustedes ver, incluso si nosotros nos atenemos a lo que está escrito ahí en el Génesis, está planteando que la palabra es anterior a la luz. Que uno piensa, ¿verdad?, la luz es lo primero que tiene que haber aparecido, o la energía, como quiera, porque la luz se refiere en realidad a energía, algo más amplio. Sin embargo, esta no pudo haber sido creada sin que alguien la nombrara, porque si no la nombra, no hay creación. Esa es, por lo demás, nuestra experiencia. Entonces, sí, de ahí que nosotros no podemos concebir una realidad que no seamos capaces de nombrar. Y ya hemos conversado otras veces que hay algunas culturas donde hay algunos objetos o animales o colores que no se nombran porque no existe el lenguaje para ellos. Y esos pueblos y culturas, aunque nos parezca asombroso, así que por eso algunas personas caen fácilmente víctimas de noticias falsas, de teorías conspiracionistas, etc. Y van construyendo una vida bastante dificultosa por la palabra que emplean. Si la palabra es creador, o sea, si no lo nombro no puedo crear. Y si no lo conozco, ¿cómo voy a aprender a nombrarlo? Y hay que darse cuenta que, dado que lo que nombro lo estoy creando,
Si estamos empleando mal la palabra, o la estamos empleando por cualquier cosa, o diciendo cualquier cosa, manales o X cosa, estamos creando cosas no muy buenas. Así que esto un iniciado debería saberlo muy bien. El tema de la palabra está presente constantemente en los rituales de las escuelas iniciáticas. Lo primero que se pide a sus integrantes cuando se va a entrar a una reunión es el silencio. Sin embargo, si el silencio permanece, obviamente no hay creación ninguna, de tal manera que inmediatamente después de este estado inicial de silencio viene la creación a través del sonido, a través de la palabra, porque si no todo permanecería en reposo. Al nosotros usar el verbo, o usar la palabra, provocamos acciones y esto provoca reacciones y en un proceso continuo. Así que cada cual es capaz de realizar cambios, cada cual es capaz de realizar creaciones. Y cada vez que nosotros rompemos el silencio, provocamos un desequilibrio. Y se desencadenan, una serie de secuencias de causas y efectos. ¿Y qué ocurre? Al emplear el fondo, al emplear la palabra, ¿por qué se van produciendo estas acciones, reacciones de desequilibrio? Porque la palabra va creando en cada uno de nosotros imágenes. Y estas imágenes provocan pensamientos y emociones o afectos. Los pensamientos y afectos van unidos. Y naturalmente también esto repercute en nuestro físico, en plano físico, y repercute en las demás personas. Así que mi palabra, que provoca un estado interno determinado, y provoca pensamientos, y provoca emociones, los otros también lo reciben, bien o mal, pero lo reciben, y queramos que no, se sienten también conmocionados, afectados y desequilibrados por mi palabra que provoca pensamientos, sentimientos y acciones. Y provoca a las otras personas sus propias palabras, sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Y palabras pueden provocarla y pueden salir aunque la persona no hable, porque de todas maneras hay un diálogo interno. Entonces el lenguaje y la palabra está ahí siempre presente, aunque no hable. Aunque haya personas que se guardan las cosas por mucho tiempo, no quiere decir que no estén provocando una serie de emociones y pensamientos y una serie de causas y efectos a veces incontrolables e indeseables por lo mismo, porque no está usando correctamente la expresión verbal. Así que no hay solución decir, ya como yo no me manejo en esto, me voy a quedar callado mejor. No es así, porque la palabra puede tener sonido o puede no tenerlo. Todas estas estructuras mentales entonces que nosotros difundimos se van propagando con las personas y van creando hábitos, costumbres, corrientes de opinión, etc. Entonces, las palabras que nosotros articulamos en el día a día son muy importantes. Provocan y revelan el tipo de pensamiento, la estructura mental que nosotros estamos construyendo en nosotros mismos, las emociones que estamos creando, los mensajes que estamos enviando a nuestra mente profunda y que va programando nuestra mente y nuestra vida. Ustedes ya saben bastante que nosotros podemos ir programando nuestro inconsciente, nuestra mente profunda, y esta va a tomar el mando de la vida y nos va a llevar según el programa que nosotros le hayamos colocado en él. Y todo tiene su límite, y nosotros también nos limitamos según el vocabulario, la riqueza de vocabulario y el tipo de palabras que nosotros estemos empleando. Por eso en nuestra escuela enseñamos y procuramos que se adquiera conocimiento, que se digan bien las palabras, que se pronuncien, que se medite lo que uno está diciendo, que seamos conscientes del poder de la palabra y alejarnos de expresiones que no nos hacen bien, que no aportan algo positivo. Hay palabras y conceptos involutivos, palabras maledicentes, de odio, de egoísmo, vanidad, de ignorancia, avaricia. Hay palabras inútiles como esta serie de muletillas que abundan,
palabras poco precisas y peor aún palabras soeces, un lenguaje cropolálico que atrae vibraciones negativas, aunque la persona no tenga esa intención, pero esa vibración y esas palabras ya están revestidas de esto y pueden provocar consecuencias en los demás. Por eso buscamos, bueno, no solo nosotros, el correcto hablar, que va a provocar un correcto pensar, un correcto actuar. Ayuda, por supuesto, lo que estamos conversando de tener buenos objetivos, propósitos, misión en la vida, y en eso entonces, si nosotros tenemos claridad lo que queremos, nos va a ayudar a emplear el lenguaje que queremos. Si estamos nosotros empleando la palabra correcta, creamos en nosotros y en los demás una imagen precisa. Por eso hablo de objetivos, tenemos que tener claro qué imágenes, ¿no?, corresponden y son coherentes, congruentes con nuestras metas, con nuestros objetivos o con las virtudes que deseamos manifestar. Hace poco hablamos de los nombres místicos. Ok, hay un nombre místico, lo tomamos de alguna figura, pero luego lo vamos enriqueciendo con lo que nosotros queremos. Entonces la idea es ir, a medida que nosotros lo vamos describiendo con nuestro lenguaje, ¿qué es lo que hacemos? Vamos reconstruyendo una imagen que sea apropiada para nosotros, más coherente con lo que nosotros queremos y ojalá lo más precisa posible. Si vamos empleando entonces las palabras más precisas, provocan imágenes más precisas y esto permite provocar en los demás y en nosotros pensamientos y emociones fuertes, con un sentido, con una dirección, con una intensidad absolutamente precisa. Esto es lo que se llama un vector. Tiene una dirección, intensidad y un sentido bien determinado. En metafísica esto se llama magia. Eso es la magia, eso es lo que la magia puede provocar. De modo que un iniciado realmente puede empezar a tener dominio de su vida y dominio de la vida de los demás. Sabiendo esto es realmente magia, que a veces piensan que la magia es algo mágico, pero algo muy distinto, muy superficial, muy así de hacer así con los dedos y transformar las cosas, o espectacular, o cuestiones de talismanes, de vestimentas, de ceremonias complejas. En realidad esto es magia. Puede que las ceremonias, las vestimentas, los anillos y todo eso, para las personas que no tienen mucha preparación, les ayuda. ¿En qué sentido les ayuda? A crear las palabras precisas. Por eso tienen que usar determinados mantras, determinadas fórmulas, y tienen las imágenes alrededor precisas para evocar en sí mismo entonces ¿qué? Imágenes y pensamientos que llegan al inconsciente y provocan entonces esta transformación. Cuando un iniciado está suficientemente preparado, pues no necesita de todos estos artilugios. Es lo que yo trato de enseñar, decir directo al mecanismo que pone en acción esta magia con nosotros y con los demás. Directo, sin rodeos. Puede ser poco atractivo, porque claro, si yo lo enseñara con toda la parafernalia que se suele hacer, aquí no habríamos 15, habríamos 100. Siempre me queda la duda si fue una buena decisión la que tomé, pero así a mí me gusta, pero a lo mejor a veces habrá que hacer algunos fuegos de artificio. Bien, cuando nosotros entonces, recalco, no estamos empleando las palabras y las imágenes correctas, nos encadenamos y no realmente no tenemos dominio de nosotros. Eso es lo que nos recuerda el arcano 15 del tarot. Así que nuestra forma de ser, sentir y actuar depende del lenguaje y la expresión consciente o inconsciente que nosotros hagamos del lenguaje. Si nos alejamos o no de todas las expresiones que signifiquen negatividad, desunión, falta de amor, falta de empatía, y por el contrario, nos unimos a ciertas expresiones de gratitud, de unidad, de educación, etcétera, que son
relacionadas con las virtudes positivas, y eso va a traer en nosotros creaciones positivas. Por eso tenemos algunas oraciones o mantras que tienen efecto por el uso repetitivo que va provocando en nosotros estos cambios mentales y afectivos. Y por eso elegí para ustedes algunas oraciones, no todas. ¿Qué características tienen estas oraciones en el presente? Asertivas, limpias en cuanto al lenguaje y la palabra, porque es increíble que hay oraciones religiosas que son tremendamente negativas para el tipo de lenguaje que emplean. De modo que no es al azar que yo les entregué ciertas oraciones o mantras, no que de vez en cuando les agrego algunas. Están muy bien pensadas y fríamente calculadas. Que ustedes no contaban con mi astucia. Si quieres aprender y practicar en una escuela de iniciación real, seria, con meditaciones, oraciones y prácticas universales exentas de todo dogmatismo, puedes participar con nosotros. Puedes obtener más información en el sitio web iniciados.org, y en la sección o menú ¿Cómo? Puedes tener toda la información de cómo puedes participar activamente de nuestras reuniones y enseñanzas. Nos ayudamos mucho para difundir enseñanzas espirituales o poner temas en discusión simplemente suscribiéndote a nuestro canal. Suscríbete, comenta, ponle un me gusta, un like si te ha gustado este tema. Dejamos sugerencias para continuar viendo otros videos. Nos vemos pronto nuevamente.